Hola, GW. Hola, Ben. ¿Bunny? ¿Qué tal, McClintock? Creía que ya estarías como una cuba. Verás, estuve bebiendo y pensando, Bunny. ¿Entata ese vagón de carga en el sitio? Claro, pero... ¿Pero qué? ¿Para qué lo quiere? ¿No te lo imagines? Pensó que esos indios podían escaparse de la caballería. Los peces gordos van fadiarse. Van fadiarse y van a investigar. Y cuando pescuden como ese gobernador amullerao en Guedelló les coses, fadrán ellos un suicio susto a los indios. Pues en ese vagón hay armes y municiones. ¿Sabe qué va a pasar si los indios consiguen armes? ¿Que de quién va a salir mancao? ¿No te basta la palabra de Puma? Bueno, pues... McClintock, tienes un socio. Déjame al marche. McClintock. Buenas noches, Bunny. Buenas noches, gobernador. Gobernador. ¿Dónde está la del pelo azafranao? Dulce como las rosas del verano voy a topar las llures cuando la llura te alta y voy a decir que la amo y que la amaré hasta que muera. ¡Katie! 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 ¡Catherine Gilhall y McClintock! ¿Dónde está la mujer de la casa? Señor McClintock. Oh, perdone, señora Warren. Buenas noches. Esperábalo despierta, señor ¿Qué McClintock. detalle? Quería falar dun asunto. Encantado, encantado. 309 vegaes y guíes. Esculpe? 309 vegaes en sin fallar. A ser un récord. Supongo. Verá, señor McClintock. Un quería sombrero falar... de 2 libres con una cinta de 15 centímetros, 16 metros en riba. A ser un récord. Seguro que sí, pero yo estaba Maldita esperándolo siga, porque... muller. ¿No puede sostener el vaso derecho? Claro que sí, señor. Bien. Brindemos por mío récord mundial. Eche un trago. Sí, señor. Y ahora, por gobernador del territorio. Paul, gobernador del territorio. No lo defenda, señora Warren. Y usted una mujer fantástica, señora Warren. Pero el mío concepto de usted va a baixar si defende a Cuthbert H. Humphrey, gobernador de este territorio. Yo non dixi que... Salud. Oh, sí, señor. Salud. Cuthbert H. Humphrey, el gobernador de este territorio, lle un cebón. ¿Sabe lo que lle un cebón, señora? Un cebón lle un espécime tan inútil que tienes de extremarlo de los demás. Si todas las personas del mundo formaran una manada, Cuthbert sería el que llanzaría el miollazo. Al que llanzaría el miollazo. Lle un cebón. ¿Otro trago, señora? Oh, non, señor, non. Sí que voy a echar otro. Bien, no se puede andar con una pata... No quería ser vulgar, señora. No se puede andar con una pierna. Está bien. Suena tonto, nada más un pájaro puede andar sobre una pata. ¿Conoza a mi esposa? Llámase Kate. Ella quiere que la llamen Catherine. ¿Conozla? Claro, señor McClintock. Y de eso quería falar. Bueno, ella piensa que Cuthbert H. Humphrey sospira por ella como un búfalo por la primera herba de primavera. Pero por lo que sospira Cuthbert, lle por mío dinero. No me faiga sentir que bebo solo, señora. Pero bien, señor McClintock. ¿Se insiste? Otro trago. Bien. Señor McClintock. Tengo da que bien importante que dicir
bien importante. Supongo que va a tener que esperar hasta mañana. Chao. Quieto. Buenas noches. Oh, Señora Warren. Déjeme ayudarla. Muy atento. ¿Qué pasa aquí? Catherine, ¿vas a creerte lo que estás viendo o lo que yo te diga? Señora McClintock, espero que no lo malentienda. Les primeres 100 mujeres sentáis en el su cuello malentendiles de la que fizo 101 deixó de importarme. G.W. McClintock, voy... Durmióse. Justo cuando sé exactamente qué quiero decir, duérmese. Esperé despierta al señor McClintock. Quería decir que me diva. El sheriff Lord pidióme que me case con él y... Oh, enhorabona. No quiero parecer mochigata, pero si va a casarse con Sheriff Lord, creo que está sentada en riba del home equivocado. Vamos a ayudar a él a subir y falaremos de los hombres. Señores, un momento. Cuido, vas matanos a todos. Un momento, señores, que tome aliento y subiré les pereces escaleres, tan cierto como que me llamo George Washington McLeod. Va a marchar, señora Wallace, pero Señora no esta Warren. noche. Quiero el mío almuerzo una cama. Quiero... Sí, Celo, tú estás poco feches. ¿Da quién me fizo un ovao en el cráneo? Foi Kate Vila. ¿Kate? ¿Por qué? La señora Warren estaba ahí. Y tú también. Y la botella de whisky también. Y colcater que tiene Kate ya se sabe. Drago, viejo amigo. Sí. La mio mujer no me... ¿Por qué tendría de ser distinta a les otras? Vamos, llevarete en riba. Mañana hay un gran acontecimiento. Drago, dormiré en la cocina.